Quiero invitarle a que leamos una escritura. Y esta escritura se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 15, versículos 15 hacia el 19. Y dice así la palabra del Señor. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Hermano, hermana, en estos días hay una fiebre de títulos como el título de apóstol y de profeta. Por la gracia de Dios estoy cumpliendo ya 40 años de conocer la palabra de Dios y de estudiar la palabra de Dios. 40 años de convivir con el cristianismo de este tiempo. Casi los mismos 40 años de estar compartiendo la palabra de Dios. Lo que quiero decirle es que conozco el movimiento de la iglesia cristiana de los últimos 40 años. Y nunca como en estos días ha habido tal enfermedad, ha habido tal fiebre de ostentar títulos como lo es el título de apóstol y de profeta. En estos últimos días, por donde quiera se escucha que hay tantos apóstoles, tantos profetas. Y déjeme decirle, es cuando el cristianismo está presentando la crisis más grande de la historia del cristianismo. En otras palabras, es cuando más vemos cristianos aparentemente. Es cuando más cristianos se ven en estos días. Pero es cuando el mundo está más perdido. Y yo digo, y lo digo con respaldo en la palabra de Dios, si realmente cada uno de esos que se hacen llamar a sí mismos profetas, o cada uno de aquellos que se hacen llamar a sí mismos apóstoles, fueran realmente profetas y apóstoles de Cristo, déjeme decirle, este mundo estaría 99.9% diferente a como está ahora. Y por supuesto, positivamente, llenos de Dios. Pero precisamente por eso quiero compartirle este mensaje. Conociendo al verdadero apóstol de Cristo Jesús. Quisiera comenzar con otras cosas, viendo este tema con otras áreas, con otras características de lo que es el apostolado. Pero quiero ir directamente a una de las áreas que nos enfrentan a la realidad y que le quitan la máscara a cualquiera que se esté disfrazando como apóstol de Cristo Jesús. Ponga mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículos 15 hacia el 19. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque lo único que necesitan es recordarlos, pues por la gracia de Dios soy un mensajero especial de Cristo Jesús
enviado a ustedes, los gentiles, les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda agradable y aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Y termina diciendo el verso 19. Los gentiles se convencieron por el poder y señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Quiero que ponga mucha atención. Le acabo de leer la versión Nueva Traducción Viviente. Esta escritura que acabo de leer de Romanos capítulo 15, versículos 15 al 19, es una escritura muy pesada, déjeme usar esta expresión, muy pesada, muy fuerte. Es un espejo muy claro donde si nosotros nos acercamos y nos acercamos ostentando el título de apóstoles de Cristo, en ese espejo de la palabra de Dios, inmediatamente nos saltan las fallas, las faltas, los defectos, los errores. Y donde inmediatamente, si cada uno de los supuestos apóstoles de estos días se ponen ante esta escritura como espejo, déjeme decirle, la gran mayoría salen completamente desaprobados. Una vez más, voy directamente con esta escritura, porque en estos días abundan, hay montones, y lo digo de una manera despectiva porque no tengo ningún temor, y la verdad es necesario hacerlo de esta manera, porque ya en estos momentos cualquiera, podría decirle un cualquiera, se atreve a decir que es apóstol de Cristo. Y quiero presentar esta escritura porque en esta escritura se está describiendo al apóstol como una persona a través de la cual Dios hace grandes milagros. Cuando hablamos de milagros, hablamos de cosas que lo sorprenden a uno, cosas que lo dejan sin palabras, cosas que solamente se le pueden atribuir al Dios que creó los cielos y la tierra. Una vez más, en estos momentos, quiero decirle, mi hermano, mi hermana, estamos en un tiempo muy peligroso. Cuando hay una gran inquietud, y podríamos decir algo más que eso, hay una gran obsesión, algo que se mete en el corazón de la persona y que ansía obtener aquello, que cree que tiene aquello aunque no lo tenga. Una gran obsesión de ostentar un título o un oficio, como lo es el título y el oficio del apóstol de Cristo Jesús. Pero una vez más le digo, estamos descubriendo por las Sagradas Escrituras lo que es en sí el verdadero apóstol de Cristo Jesús. Y como le digo, estoy comenzando con esto. Debería de comenzar con preguntas como, ¿debe de haber apóstoles en estos días en el cristianismo? O podría comenzar con otra pregunta.
¿quién es el que constituye los apóstoles? O podría comenzar con otra pregunta. ¿Cuáles son las cartas de presentación de un apóstol? Como por ejemplo, desde un principio se estableció que no podía haber apóstol que no hubiera tenido la manifestación del Cristo resucitado. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. ¿Por qué me he centrado en este punto tan importante? Porque creo que es el más fuerte, creo que es el más sólido, creo que es el que desde la primera escritura que vamos a leer nos pone contra la pared e inmediatamente nos descubre que la gran mayoría de los que se hacen llamar a sí mismos apóstoles de Cristo en estos días no lo son. Están equivocados, están confundidos, se están engañando y están engañando a otras personas. ¿Por qué no leemos tranquilamente esta escritura? Porque vamos a descubrir por la Sagrada Escritura cuáles son, fíjese bien, las verdaderas características del verdadero apóstol de Cristo Jesús. Y aquí nos damos cuenta que el verdadero apóstol de Cristo Jesús, y me voy a ir lo más despacio posible, el verdadero apóstol de Cristo Jesús tiene que ser un hombre excepcional, tiene que ser un hombre único. En estos momentos posiblemente alguien se pregunte y diga: hermano Rodríguez, está hablando de los hombres apóstoles, pero no habla de las mujeres apóstoles. Es que en estos días el título ya no solamente lo hicieron simple entre los hombres, sino que ahora también ya lo tomaron entre las mujeres. Eso vamos a verlo en otra ocasión. Lo que sí quiero enfrentar directamente a los que se creen apóstoles de Cristo en estos días, y les estoy poniendo el espejo de la palabra de Dios para que se vean ahí. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, ¿y por qué no se ve usted? No, yo no llego ni a diácono. Nadie le va a decir que el hermano Rodríguez, así me identifico yo, que el hermano Rodríguez se ha puesto el título de apóstol. No, olvídese. Como decimos los mexicanos, ese es un saco muy grande para mí. Esos zapatos a mí me quedan grandes. ¿Por qué? Porque conozco la palabra. Y porque conozco la palabra no me atrevo a pecar con mis labios y con mi corazón y hacer pecar a otros más. Yo sé que esto suena duro, pero yo creo que es necesario hablar duro en estos momentos, por supuesto sin ofender a nadie. Porque no estoy ofendiendo a nadie, no estoy condenando a nadie. Simplemente le estoy diciendo que cualquiera que se considere a sí mismo apóstol de Cristo Jesús, que se mire en el espejo que le estoy presentando, y simplemente me he atrevido a decir que el 99.9% van a salir desaprobados de esto. Leamos una vez más. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos en el capítulo 15, versículos 15 al 19: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada,
por el Espíritu Santo. Aquí tenemos algo glorioso del verdadero apóstol de Cristo. Cuando dice el apóstol Pablo en el verso 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este versículo, Romanos capítulo 15, versículo 16, es un versículo maravilloso. Es un versículo lleno de la ternura santa de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo fue un hombre escogido de parte de Dios, y Pablo dice, cuando él conoció la gracia de Dios, dijo, yo fui escogido desde el vientre de mi madre. Y aquí el apóstol Pablo está hablando desde el corazón de Dios, como si Dios estuviera hablando a través del apóstol Pablo, y habla con una ternura, habla con un amor, habla como solamente Dios puede hablar. Y habla de que su misión era ir a los gentiles y trabajar con ellos por el Espíritu Santo obrando a través de él, para llegar al corazón de los gentiles y trabajar el Espíritu Santo a través de él, el corazón de los gentiles, y presentarle a los gentiles a Dios como una ofrenda agradable a él. Yo no puedo hablarte de este versículo sin que mi corazón se quebrante. ¿Por qué razón? Porque podemos ver aquí que un verdadero apóstol de Cristo no es aquel que busca un lugar especial, no es aquel que busca ser atendido especialmente y que para ir a predicar a un lugar busque grandes cantidades de dinero y estar en los mejores hoteles y la honra de todos los presentes. No, aquí podemos ver nosotros al mismo Dios a través del verdadero apóstol de Cristo, que es el apóstol Pablo, el cual nos hace saber, el cual nos revela, el cual nos aclara y nos dice que su misión, aún siendo israelita, aún siendo hebreo él, aún sabiendo que Dios lo saca de los hebreos, de los israelitas, y lo regala, lo da como un regalo a los gentiles, el deseo de su corazón es trabajar en los gentiles y entregarlos a Dios como una ofrenda agradable a Dios. En otras palabras, su corazón estaba en ver por el Espíritu a las multitudes de gentiles y no parar hasta ver a todos los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Y por eso le digo que en estos días hay muchos hombres y aún mujeres los cuales creen que son apóstoles de Cristo y no lo son. ¿Por qué razón? Porque se olvidan de la verdadera misión del apóstol, porque no hablan como habla el apóstol Pablo, sino que hablan puras cosas que los engrandecen a ellos, porque ponen condiciones y no van a ningún lugar si no saben que van a ir llenos de gloria de los hombres y que van a recibir cosas materiales. Por eso le digo. Y vea lo que dice el verso 17, Romanos 15, 17. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Vea al verdadero apóstol de Cristo. Él no está dándose gloria a sí mismo. Él no está buscando la gloria para sí mismo. Él dice, si algo sucede a través de lo que yo hago, si algo se manifiesta en lo que yo hago, es lo que Dios está haciendo a través de mí. Por el sacrificio de Cristo que me acercó a Dios,
y me puso en esa comunicación. Ahí vemos nosotros que no es el apóstol Pablo, es Dios a través del apóstol Pablo. Es la obra de Cristo manifestándose Dios a través del apóstol Pablo. Dice así en el verso 18, ponga mucha atención aquí. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Esas son palabras fuertes. Dice, porque no osaría, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Cuál es la posición en estos días de los supuestos apóstoles de Cristo? Y yo sé que hay muchos hermanos que de pronto se sienten mal porque hago estas aclaraciones y piensan que estoy juzgando a los siervos de Dios, a los ungidos del Señor, entre comillas. Piensan que estoy faltándole al respeto a hombres santos. No, Señor, no le estoy faltando al respeto a nadie. Reconozco que hay apóstoles de Cristo en estos días. Sí, debe de haber apóstoles de Cristo en estos días, porque la palabra del Señor nos dice por allá en Efesios 4:11 que el Señor constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a los pastores, para el crecimiento de la obra de Dios, para la madurez de la obra de Dios. Y mientras la iglesia esté en la tierra, tiene que haber hombres que se presten en las manos de Dios para que Dios nos instruya y Dios nos dé crecimiento espiritual. Pero como le digo, es necesario conocer cuáles son las características que identifican al verdadero apóstol de Cristo. Y aquí claramente lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En estos días, usted vea los anuncios que se hacen a través de la televisión cuando invitan a un supuesto apóstol de Cristo a una actividad, a una conferencia o a una escuela de apostolado, donde hasta en estos días se dan el lujo de decir que están transfiriendo los ministerios. Vea usted esos anuncios que se hacen en estos días. Se están usando los métodos de mercadotecnia mundanos. Se están usando los métodos que usan en el mundo para llamar la atención de la gente. Y usted va a escuchar los anuncios donde se habla de una manera tan especial del ungido de Dios, del gran siervo de Dios, cosas por el estilo. De Cristo casi no se habla. ¿Por qué? Porque a la gente no le llama la atención en estos momentos. Satanás no le hace ninguna publicidad a Cristo. Satanás le hace bastante publicidad a los hombres engreídos y vanidosos. Y ahí hay una influencia de Satanás para que vaya mucha gente a ver esos hombres. Pero si hablan de Cristo, no va a suceder nada. Infórmese usted en los medios de comunicación, como es la televisión, como es la radio. Y si buscan hablar de algo positivo, como la familia que vive bien, no va a haber rating ahí. No va a haber motivación y no va a crecer esa programación. En estos días ponga mucha atención en todos los programas que hay, aún los de carácter social, aquellos que vienen para ayudar supuestamente a la comunidad. Si no hay un toque de sexo, si no hay un toque de malas palabras y de cosas por el estilo,
no van a llamar la atención. Por eso cualquier cosa que se trate tiene que ir acompañada de un toque de pecado, de un toque de maldad, para que se pueda vender. Pero note una vez más aquí lo que dice el apóstol Pablo. Estamos hablando de las características del verdadero apóstol de Cristo. Al verdadero apóstol de Cristo no le importa presentarse él mismo. El verdadero apóstol de Cristo presenta a Dios, quien es digno de toda alabanza. Por eso vemos aquí en el verso 18, Romanos 15, 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles. Dice el apóstol Pablo, si algo se ha hecho entre los gentiles, si algún cambio ha habido entre los gentiles, dice, yo no he tenido nada que ver. Ha sido Cristo a través de mí. Ha sido la obra de Cristo a través de mí. Ha sido el Espíritu Santo a través de mí. Ha sido Dios el que ha hecho esto. Luego dice así, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Ojalá que me haya entendido eso último. Lo que está en el verso 18, o más bien en el verso 18 y 19, ya al final. Ponga mucha atención. Aquí es donde yo quiero ver a los apóstoles, o a los supuestos apóstoles, o a los que se hacen llamar apóstoles de Cristo en estos días. Aquí, en la última parte del versículo 18, Romanos 15, 18, y en lo que corresponde al verso 19, note aquí, en la última parte del versículo 18 de Romanos 15, 18, y lo que es del versículo 19, ahí quiero ver a los apóstoles de Cristo de estos días, aquellos que se presentan como apóstoles de Cristo. Le voy a contar algo. Hace muchos años, estoy hablando de los 90s por allá, con nosotros había una persona. No era ni siquiera un ministro de la iglesia. Era un congregante nada más. Y de pronto desapareció de nuestra iglesia y al rato apareció en un ministerio muy reconocido. Y ya apareció como el profeta de aquel ministerio. Y a mí me sorprendió cuando lo veo anunciado como el gran profeta de Dios. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Y me llamó la atención. Dije, bueno, de pronto Dios puede hacer un milagro. De pronto Dios puede hacer algo grande. Rafael Rodríguez, ¿a poco estás exagerando? ¿A poco te estás equivocando, Rafael Rodríguez? Y dije, bueno, voy a escuchar. Porque estaban presentando al profeta de Dios a través de la televisión. Y me senté. Dije, bueno, vamos a recibir la unción del profeta. Cuando salió el profeta, yo lo vi e inmediatamente percibí que era un cristiano común. Nada extraordinario. Nada sobrenatural, porque se puede sentir cuando hay Espíritu de Dios y se puede sentir cuando no hay tal cosa. Yo no percibí nada extraordinario. Y comenzó a hablar y lo vi que comenzó a leer una escritura y comenzó a hablar lo que venía a su mente. Ni siquiera desarrollar un tema que tuviera que ver con lo que estaba hablando de la Biblia.
Y al final terminó hablando muchas cosas que ya para mí no fueron de interés alguno. Por eso te digo que yo no creo en la mayoría de los que se hacen llamar apóstoles en estos días. Pero hermano Rodríguez, usted está siendo muy duro, está juzgando. No, venga una vez más, leamos lo que dice la palabra de Dios. Pongamos ese espejo de la palabra de Dios que está aquí en Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Pongamos esa escritura como espejo y que se acerquen todos los que se consideren apóstoles de Cristo, y le puedo decir con todo mi corazón que van a ir cayendo descalificados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Leamos lo que dice la segunda parte del verso 18, Romanos 15, 18. Y lo que dice el verso 19. Y esta es una declaración del apóstol Pablo, donde da a conocer, fíjese bien, da a conocer las verdaderas características del verdadero apóstol de Cristo. Leámoslo una vez más. Dice así, verso 18, Romanos 15, 18. Y dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles. Pero aquí es donde comienza el asunto. De ahí para adelante es donde comienza la prueba de fuego. Porque dice, con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que todo aquel que se considere verdadero apóstol de Cristo Jesús tiene que aparecer y se tienen que mostrar en él inmediatamente milagros, maravillas, cosas que lo dejen a uno sin palabras, cosas que lo dejen a uno mudo de admiración. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice, lo que Dios ha mostrado a través de mí para los gentiles es con la palabra. Fíjese bien, es con obras, es con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pruebe usted, acérquese a uno de esos que se hacen llamar apóstoles de Cristo en estos días y conviva con esa persona. Yo creo que no necesita andar días con esa persona. Con un mediodía que conviva, se va a dar cuenta usted mismo que es un hombre común. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos en Corinto, ni mi palabra ni mi predicación han sido con palabras de humana sabiduría, sino con la manifestación del poder de Dios. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios? Estaba diciendo, cuando yo hablo con ustedes o cuando yo hablo entre ustedes, ustedes se van a dar cuenta que en las palabras normales, comunes entre la gente, van a notar que mis palabras son palabras de Dios, con sabor celestial. Y ya no digamos cuando me pare detrás de un púlpito, dijo el apóstol Pablo. Dijo, ni mi palabra, ni lo que hablo normalmente, ni mi predicación traen influencia de sabiduría humana, sino vienen impregnadas con el poder de Dios. Por eso es que aquí el apóstol Pablo habla de las verdaderas características del que realmente es apóstol de Cristo. Y dice, tiene que haber unción en la palabra.
tiene que haber obras del poder del Espíritu Santo. Tiene que haber potencia de señales y prodigios. Fíjese bien, tiene que haber potencia de señales y prodigios. Señales y prodigios por el poder de Dios. Entonces, como le digo, camine un día o dos con uno de esos supuestos apóstoles y usted va a descubrir hasta cosas vergonzosas, ostentación, orgullo, vanidad y tantas cosas que nada tienen que ver con el verdadero apóstol de Cristo Jesús. Le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Esa escritura quise leérselo en 2 o 3 Biblias diferentes para que nos demos cuenta que un verdadero apóstol de Cristo tiene que ser alguien muy especial. Y como le digo una vez más, estamos poniendo la palabra de Dios como espejo. Y la palabra de Dios, poniéndola como espejo, nos saca todas las imperfecciones. Y gloria a Dios que de pronto alguien salga aprobado con lo que estamos diciendo aquí. Pero le aseguro que va a ser uno entre 100,000. Veamos lo que dice Romanos capítulo 15, versículos 15 al 19. En la Biblia Dios habla hoy. Pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado para servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos o los gentiles. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el evangelio de Dios con el fin de presentar ante él a los no judíos o a los gentiles como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Verso 17, tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios. Verso 18, porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado, oiga, note, aquí es donde está lo precioso. Esto se ha realizado con palabras y hechos por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. ¿Qué le parece? Esto está interesante. Una vez más le digo, yo no estoy en estos momentos oponiéndome o celoso porque yo no tengo ese privilegio. No, ni lo mande Dios. Fíjese bien lo que le digo. Ni lo mande Dios que yo me presente ostentando un título que a mí Dios no me ha dado. Ni lo permita Dios que yo de pronto aparezca diciéndoles que soy lo que no soy ante Dios. Entonces, si alguien se cree apóstol de Cristo, tiene que aparecer con estas credenciales que presenta aquí el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Y como le digo, sería una persona entre 100,000 de los que ahora se presentan como apóstoles de Cristo. Ponga atención en lo que dice el apóstol Pablo en esta Biblia, la Biblia Dios habla hoy, que debe manifestarse en todo aquel que se crea apóstol de Cristo. Dice así, esto, o sea, la obra de Dios entre los gentiles, dice Pablo, lo que yo he hecho, lo que se ha manifestado a mi paso, dice,
esto se ha realizado con palabras y con hechos, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. Y dice, de esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Iliria. ¿Qué quiere decir con esto? Desde donde Dios me comenzó como apóstol, desde ahí ha sido una de manifestación por la palabra que he hablado, manifestación del poder de Dios. Ha sido una de obras maravillosas por el poder de Dios. Ha sido de milagros, ha sido de prodigios, ha sido de señales del poder de Dios en todo mi paso desde Jerusalén hasta donde quiera que he llegado. En otras palabras, el apóstol de Cristo Jesús es una persona excepcional, es una persona única. Como le digo, es uno entre 100,000. Piénsalo por un momento y ojalá que haya quienes se despojen de esa capa que no les queda y se eviten ser juzgados hoy, porque Dios está juzgando en estos días a muchos, ya en estos días, porque como se está desviando a muchos cristianos, hoy Dios está matando más gente con títulos que hace 20 años. Porque muchos se están desviando del camino de Dios. Muchos se están extraviando y Dios está ejecutando a muchos en estos días. Ojalá que haya alguien que de pronto se hacía llamar apóstol y simplemente diga: soy el hermano fulano de tal a partir de este día. Porque ahorita, hermano, por donde quiera le ofrecen a usted el título de apóstol. Hasta por dinero se lo dan por ahí. O donde quiera, por tal de que el líder ahí lo vean como el gran profeta, le da títulos de apóstol a cualquiera. Tenga mucho cuidado, porque se va a enfrentar con el mismo Dios de los cielos, que no está dispuesto a permitir que le sigan estorbando en la obra, porque estamos ya en los últimos días. Le voy a leer la Biblia, traducción en lenguaje actual. Y recuerde, estamos leyendo Romanos capítulo 15 del verso 15 hacia el 19. Y estamos descubriendo en esta porción de la Escritura las características del verdadero apóstol de Cristo Jesús. Y le digo, le quise presentar esto para de una vez desmantelar los edificios que están engañando a la gente. De una vez, para que el que tiene vergüenza de una vez se quite el hábito ese y reconozca que no es más que un simple redimido con la sangre de Cristo. Fíjese bien, no es más que una persona que el Señor redimió con su sangre, que no es alguien especial, a menos que Dios lo haga especial. No puedo negarle. Dios puede hacer de usted o de cualquier otra persona alguien especial. Pero se tiene que mirar lo que dijo el apóstol Pablo en esa persona. Leamos lo que dice una vez más Romanos capítulo 15, versículos 15 al 19, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así: sin embargo, me he atrevido a escribirles abiertamente acerca de algunas cosas para que no las olviden. Lo hago porque Dios ha sido bueno conmigo y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos. Debo ser para ellos como un sacerdote que les anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo a Él por medio del Espíritu Santo. Verso 17. Por lo que Jesucristo ha hecho en mí,
puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. Note qué precioso el verso 17, dice el apóstol Pablo. Por lo que Jesucristo ha hecho en mí, puedo sentirme orgulloso de mi servicio a Dios. Verso 18, aquí empieza lo bonito. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí para lograr que los no judíos o los gentiles obedezcan a Dios. Y aquí empieza lo bueno. Y lo he logrado no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Note lo que dice aquí. Dice el apóstol Pablo, verso 18 en la segunda parte. Y lo he logrado, lo que he hecho entre los gentiles lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Y aquí en el verso 19 hace notar cuáles eran esos hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas. Dice, y lo he hecho así desde Jerusalén hasta Iliria. En otras palabras, desde que comencé, desde ahí he venido, siendo un instrumento de parte de Dios, a través del cual Dios muestra su gloria. Y como le digo, en estos días, el 99.9% de los llamados apóstoles de Cristo Jesús no tienen estas identificaciones, no tienen estas características, no pueden mostrar estas cartas de presentación. Y si no las pueden mostrar, mejor que se hagan a un lado y no estén estorbando el evangelio, déjenlo que corra. Es necesario y no necesitamos decir lo que somos. Mostremos ahora, como le digo, antes de que se ponga el hábito de apóstol, antes de que se cuelgue el título de apóstol, mire si a través de usted Dios está obrando con milagros y maravillas, con prodigios, con cosas que la gente se queda asombrada porque ve que aquello solamente puede ser Dios obrando a través de aquella persona. Donde la gente se quede, como decimos en México, boquiabierto, asombrado y diga, ¿y esto de dónde salió? Eso era lo que decían de Cristo los israelitas. En cualquier parte donde lo veían, que se manifestaba la gloria de Dios en él. Pero, ¿qué le parece? Hermano, hermana, déjeme decirle, estamos en un tiempo muy peligroso. Estamos en un tiempo donde multitudes de cristianos sencillos y preciosos están reconociendo a alguien como apóstol sin saber por qué. Nada más porque se oye que ese es el apóstol. Ah, apóstol, oiga apóstol. Usted no sabe ni lo que está diciendo. Y usted puede aparecer delante de Dios como ignorante. A mí hay veces que me dicen, hermano pastor. Y hay pastores que no les gusta, los ofenden si le dicen hermano pastor. Y a mí hay veces que me dicen, hermano pastor, amén hermanito. Y hay personas que me dicen, hermano, que le llame pastor, porque le está llamando hermano. Y yo les digo, yo soy un hermano. Y hay veces que hay hermanos que me dicen, ¿cómo le puedo llamar hermano? Y yo le digo, me llamo Rafael Rodríguez. Usted me puede llamar, oye Rafael, soy Rafael, así me llamo. Me puede decir, hermano, soy su hermano en Cristo. A mí no me ofende, al contrario, me honra siendo parte de la familia divina. ¿Qué importa cómo me llamen? Pero como le digo, hay eso en estos días, de que hay una enfermedad, hay una fiebre, hay una obsesión de títulos. Y en este caso estamos hablando de una fiebre, una obsesión, una enfermedad
de ostentar el título de apóstol. Una enfermedad, una fiebre de colgarse el título de apóstol sin saber siquiera lo que está haciendo, porque si lo está haciendo es que no conoce la palabra de Dios. Fíjese bien, yo creo que en este tiempo hay apóstoles de Cristo, pero yo no le reconocería como apóstol de Cristo porque así lo llaman, porque él trae un nombre colgado, un título colgado. No, yo me iría a lo que dice la palabra de Dios, que debe de traer como señal, porque si no trae eso como señal, no me interesa saber de nadie que se autonombre apóstol de Cristo. Y como le digo, usted hermano, hermana que me está mirando en estos momentos, y que fácilmente se le sale decirle a cualquier persona, y le digo a cualquiera, por no decirle a un cualquiera, porque de pronto alguien puede decir, hermano Rodríguez, está usted faltando al respeto. No, los que están faltando al respeto son aquellos que se están tomando ese derecho sin tenerlo. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer, primeramente es conocer la palabra de Dios, para que así nosotros sepamos cuáles son las características, cuáles son las señales que se deben manifestar en un apóstol. Yo le voy a decir algo. No hace mucho tiempo, hará unos 4 años atrás, alguien me dijo en un cierto lugar, hermano Rodríguez, el apóstol fulano de tal quiere verlo. Y de pronto dije yo, pues no tiene caso que vaya. Pero también pensé, ¿y qué tal si es un apóstol de Cristo? ¿Qué tal si yo recibo algo especial de parte de Dios? Y entonces sentí que tenía que acudir a esa cita, porque podría de pronto ser un apóstol de Cristo y estoy desobedeciendo. Y yo digo, bueno, entonces iré. Nos pusimos de acuerdo en el día y la hora. Y yo llegué emocionado. Yo dije, seguramente que algo grande va a suceder. Seguramente que me voy a sorprender cuando tenga al apóstol de Cristo delante de mí. Esperaba yo la manifestación de algo glorioso. Esperaba sentir la gloria de Dios, el poder de Dios ahí. Y yo caer de rodillas, no delante de él, sino caer de rodillas al sentir la presencia de Dios. Cuando conocí al apóstol, el apóstol no me dejó hablar para nada y no me profetizó. El apóstol simplemente comenzó a decir, hermano Rodríguez, cuando yo era un joven, era una persona que lo escuchaba constantemente. Y me dice, hermano Rodríguez, desde mi juventud he estado escuchando sus mensajes y me han servido de gran bendición para el crecimiento espiritualmente. Y me dice, desde mi juventud hasta el día de hoy, yo me estoy edificando con sus mensajes. Y me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y al final tuve que detenerlo y comenzar a hablar de otra cosa, porque era más lo que me estaba adulando a mí con sus palabras que lo que yo recibía de él de edificación espiritual. Y yo dije, ¿cómo entonces es un apóstol de Cristo? Era que me estuviera llenando de preguntas, de palabras, de cosas que me edificaran a mí, pero me estaba diciendo y dando testimonio de lo que Dios ha hecho a través de este siervo inútil y que él estaba edificándose con aquello. En otras palabras, no hizo su trabajo delante de mí como apóstol de Cristo, sino que en lugar de hablarme cosas que me hicieran crecer espiritualmente, que me sorprendieran,
estaba hablando nada más de lo que él estaba escuchando a través del ministerio nuestro. Bueno, así son las cosas. Yo quisiera en estos momentos leer una escritura más. Y como le digo, le estoy hablando de la identificación que deben de traer los verdaderos apóstoles de Cristo. Y una vez más le digo, hay quienes en estos momentos no creen que existan ya apóstoles de Cristo. Yo creo que sí hay apóstoles de Cristo. Y creo que hay apóstoles de Cristo porque puedo ver en ciertas personas las características, las señales de un apóstol de Cristo. Luego le voy a hablar de eso. Pero quiero leerle lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Ponga atención. Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, se refiere a los apóstoles, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, note aquí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué le parece? Si alguien se considera en estos momentos apóstol de Cristo Jesús, tiene que ser de la misma calidad de los primeros apóstoles. Y dice aquí que aquellos primeros apóstoles de Cristo predicaban en todas partes. Fíjese bien, predicaban en todas partes, porque dice el verso 20, Marcos 16, 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y termina diciendo aquí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y termina con un amén. En otras palabras, el verdadero apóstol de Cristo tiene que ser una persona que va por muchos lugares y que va dejando su huella donde quiera que va, pero no una huella de fraudes, no una huella de adulterios, no una huella de problemas con la gente, de divisiones, porque sucede mucho. Hay muchos que se han hecho llamar apóstoles o profetas y han llegado a una congregación, y en la primera oportunidad se llevan la mitad de la congregación o toda la congregación, aprovechando el lugar que se están dando a sí mismos y el lugar que el pastor que los recibió les dio también. Y por eso en este momento yo quiero decirle a usted, pastor que me está mirando, a usted que le ha costado ganar una almita, 2 almitas, 3 almitas, a usted que me está mirando, tenga mucho cuidado en recibir a cualquiera que se haga llamar apóstol o profeta, porque en su mayoría están haciendo daño a la obra de Dios. Desde el momento que un pastor presenta a alguien como profeta de Dios, la gente automáticamente parece que el diablo trabajara y no el Espíritu Santo. Porque tan pronto como el pastor presenta a un personaje, sea hombre o mujer, como apóstol o profeta de Cristo, la gente quita su mirada del pastor local donde se están congregando y automáticamente el espíritu de Satanás, no el de Dios, el espíritu de Satanás comienza a obrar en la mentalidad de los hermanos
para que vayan a consultar cualquier cosa con el supuesto apóstol o el supuesto profeta. Y ahí es donde se olvidan del pastor que está batallando con ellos. Y comienzan a preguntar y a consultar y a poner en las manos del supuesto apóstol o profeta su situación, su vida, y comienzan a pedir dirección. Y como le digo, si ese no es profeta de Cristo, en primer lugar va a comenzar a trabajar con la gente. Y hay muchos hermanos y hermanas que a veces creen que se van a bendecir recibiendo a uno de esos profetas o apóstoles en su hogar. Y en lugar de recibir a un apóstol de Dios o de recibir a un profeta de Dios, están recibiendo, fíjese bien, a un lobo rapaz. Porque hay muchos que me están mirando que han recibido a uno de esos supuestos profetas o apóstoles, y mirando a esa persona que usted tiene forma de sacarle algo económico, hasta le han profetizado para sacarle dinero y han defraudado a una gran cantidad de personas. Yo sé que estas declaraciones van a ser muy pesadas y que va a haber hermanos que por ignorancia me pueden escribir o me pueden llamar y me pueden decir: estás juzgando muy duro, te falta el amor. No me importa lo que digan, sé lo que estoy diciendo. Porque hay un montón de supuestos apóstoles y profetas que han hecho pedazos la obra del Señor y que han dañado a hermanos, pastores sencillos, preciosos, que aman la obra de Dios y hayan estado día con día desvelándose y batallando para juntar un grupito de hermanos, y vienen estos lobos y les hacen pedazos el rebaño. Por eso le digo, hermano, hermana, tenga mucho cuidado. Si viene un verdadero apóstol de Cristo, un verdadero profeta de Cristo, y alguien viene de los hermanos a consultarle algo, que él sabe que él viene de paso y se va, ese apóstol o ese profeta tiene que venir con el pastor y tiene que decirle: hermano, esta persona en confianza me contó esta situación, mire, aquí tiene trabajo en esta persona. Es más, como a mí me contó el hermano en privado, yo lo voy a aconsejar para que vengamos y para que aquí le ayudemos entre usted y yo. Si él pone su confianza en mí, yo voy a hacer mi parte, vamos a ayudarle para que se le quite ese problema que tiene, para que crezca y para que esté más firme aquí en su iglesia. Pero si ese supuesto apóstol o pastor se calla esas cosas, se las guarda y no comparte con el pastor, no es apóstol de Cristo, no es profeta de Cristo. Ahí en Efesios 4:11 dice que el Señor Jesús constituyó a los profetas, a los apóstoles, a los maestros, a los pastores, y dice que constituyó a todos ellos con el propósito de que la obra, de que el cuerpo de Cristo se desarrolle, tenga crecimiento. Entonces, tanto el evangelista como el apóstol, como el maestro, como el pastor, como el profeta, tienen que cooperar juntos para la obra del Señor. Pero le digo, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pastores que me están mirando, tengan mucho cuidado, porque como le digo, desde el momento que usted da la entrada a un supuesto apóstol, a un supuesto profeta, desde ese momento usted está entregando al rebaño en manos de alguien, porque como que ya al pastor lo ven muy abajo, como que lo ven allá muy abajo, y al apóstol, al profeta los ven allá arriba, y corre la gente a consultarles a ellos, hombres que van de paso y hombres que no tienen realmente ese llamado del Señor, ese apostolado del Señor. Ojalá que me estén entendiendo. Bueno, Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor. Note aquí, salieron primeramente predicando por todas partes lo que les interesa, la misión que lleva el apóstol. El apóstol es un enviado. La misión que lleva el apóstol, el enviado, es a reconciliar a los hombres con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Este apóstol, este profeta, cuando viene a los gentiles, cuando viene a las personas, a donde quiera que va a predicar, esta persona va a ir siendo usada por Dios. En otras palabras, su predicación va a ser confirmada por señales, por prodigios, por milagros. Y como le digo, esto de prodigios y milagros quiere decir que van sucediendo cosas sobrenaturales, que van sucediendo cosas que nos dejan mudos de asombro, cosas gloriosas. Así es que si usted que me está mirando se hace llamar apóstol y no hace más que lo mismo que yo hago, predicar la palabra y que la gente se reconcilie con Dios, no venga diciendo que es un apóstol, porque un apóstol, según la palabra del Señor, tiene que traer credenciales que son prodigios y señales y milagros por el gran poder de Dios. Si no se manifiesta eso, hermano pastor que me está mirando, no reciba a nadie, tenga cuidado, porque no van a recibir nada nuevo. Si trae a alguien con el título de pastor, con el título de profeta, y le van a venir a predicar lo mismo que usted predica, ¿para qué quiere esa gente? Está perdiendo su tiempo y va a perder su congregación. Yo sé que muchos apóstoles y profetas me van a odiar después de ahora. Pues si me odian y si hablan mal de mí, quiere decir que entonces no son apóstoles de Cristo. Porque el verdadero apóstol de Cristo no odia. El verdadero apóstol de Cristo reconoce. Y si estoy diciendo mentiras, que me digan mentiroso, pero antes lean la palabra de Dios. Dice aquí en el verso 20, Marcos 16, 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. La predicación y señales y milagros y maravillas. Por eso si alguien me dice a mí, hermano, ¿usted es apóstol? No, hombre, ni lo mande Dios. Fíjese bien lo que le digo. Ni lo mande Dios que yo vaya a decir que soy apóstol, porque tendría que presentar estas credenciales. Por ahí me va a estar mirando una persona que ayer o antes de ayer me hizo una pregunta. Yo no sé por qué me la hizo, pero me hizo una pregunta por Facebook y me dice, hermano Rodríguez, ¿tiene usted don de sanidad? Y si me está mirando me puede escribir y decir, es cierto, yo le hice esa pregunta. Y yo le contesté y le digo, no, mi hermanito, esas cosas solamente Dios. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? ¿Es bíblico? No, señor, escúcheme bien, en estos días les voy a dar un estudio de lo que son los dones del Espíritu Santo. Porque hay muchos cristianos, empezando con los enseñadores, que se han ido, se han desviado del camino con el asunto de los dones. Porque lamentablemente hasta los enseñadores de los institutos bíblicos, que son supuestamente los que nos guían o nos deben de guiar en el cristianismo, están describiendo de esta manera los dones. Y dicen, los dones son capacidades, fíjese bien, los dones son capacidades espirituales que Dios le da al creyente. Se ha creído por años que los dones son virtudes que Dios le entrega al creyente como para que el creyente tenga aquel poder de Dios y el creyente distribuya el poder de Dios. Y yo nada más les digo esto.
¿No dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos uno con Cristo y ya Cristo Jesús está morando en nosotros? Desde el preciso momento de creer en Cristo, desde el preciso momento de ser hijos de Dios, desde el preciso momento de ser cristianos, nosotros nos unimos con Cristo. Y el apóstol Pablo, un hombre que usa a Dios para quitar la máscara a cualquiera que se la ponga por ahí queriendo meter una doctrina errada, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, desde el momento que creo en Cristo, ya mi vida la tiene que vivir Cristo. Entonces, ¿dónde queda ese asunto? Que de pronto alguien diga, yo tengo el don de sanidad. Perdóneme, pero usted no puede tener un don o una virtud de Dios para obrar usted. Es más, presénteme al hombre más usado por Dios en sanidad divina, al que usted crea que ha sido más usado por Dios. Y usted se va a dar cuenta que vienen multitud de enfermos. Algunos sanan, pero una gran cantidad de gente no sana. ¿Y por qué no sanan? Porque es Dios el que sana, no es el hombre. Si fuera de nosotros, mandamos sanos a todos, pero eso es algo de Dios. Y no es algo que nosotros hacemos porque tenemos la virtud o el don de sanar. Si algo sucede, como dijo el apóstol Pablo en lo que acabamos de leer allá en Romanos capítulo 15, versículo 18, es lo que Dios hace o lo que Cristo hace a través de nosotros. Ojalá que me esté entendiendo. Pero no podemos nosotros decir yo tengo un don y por eso es que sanan los enfermos, por eso es que la gente recibe el Espíritu Santo. Hay quienes dicen que ellos pueden dar el Espíritu Santo. Mentirosos. No hay un hombre que pueda dar el Espíritu Santo. Ese es un don de Dios. Oiga, hermano, estamos muy atrasados de noticias en cuanto a la palabra del Señor. Así es que aquí podemos ver en la palabra de Dios. Note esto. Marcos capítulo 16, versículo 20. Esto es en la Biblia Dios habla hoy. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes. Note aquí. Y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. ¿Quién hacía las señales milagrosas? ¿Los apóstoles o el Señor que los acompañaba? El Señor que los acompañaba, ¿verdad? En otras palabras, el Señor daba testimonio que aquellos eran apóstoles de Él. Por eso le digo, si por ahí aparece alguno que dice que es apóstol, espere las cosas que lo van a dejar a usted boquiabierto, asombrado, maravillado, porque el Señor estará con él haciendo señales, prodigios y milagros. Como le digo, no le estoy diciendo que todos son falsos, no. Pero sí le puedo decir que un 99.9% de los llamados apóstoles de estos días no son apóstoles de Cristo. Por ahí va a aparecer alguno entre 100,000, como le digo, pero sí hay. Y mis respetos, pero no respeto al resto, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios, que deben presentar como credenciales los que se hagan llamar apóstoles de Cristo Jesús. Y yo creo que en este tiempo nadie les ha hablado tan claro como lo estoy haciendo yo de parte de Dios, sentadito aquí y tomándome el tiempo para hablarle directamente de parte de Dios.
Y eso es lo que necesitamos. Porque nos hacen un barullo, decimos en México, nos hacen ahí un palabrerío y nos envuelven y al rato ya salimos nosotros, como decimos en México, que nos lavaron el coco. Tenga mucho cuidado. La palabra de Dios es clara y usted, hermano, hermana que me está mirando ahí, usted la está leyendo. Le voy a leer lo que dice Marcos 16:20 en la versión traducción en lenguaje actual. Dice así: y los discípulos por su parte salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Aquí está clarísimo en esta escritura. Ahí nos damos cuenta cómo es que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Estos son los verdaderos apóstoles de Cristo. La gran mayoría de los que se hacen llamar apóstoles de Cristo en estos días son imitación. Compárelos con la palabra de Dios. Póngales el espejo de la palabra de Dios y si no llena los requisitos, tenga mucho cuidado. Yo por eso le digo, yo no me meto ahí con ese asunto. Si a mí me presentan un traje de apóstol, si me presentan un hábito de apóstol, les digo, no, gracias, yo aquí estoy bien. Ahí me voy tranquilo. Ahí que Dios vaya haciendo lo que Él quiera y que sea Dios el que dé testimonio. Y no vaya yo a ser descalificado cuando piense que ya tengo un lugar de honor en gloria. No, ahí me voy tranquilo. Ahí me voy a detener. No sé a quién le ha sido de bendición, pero le he hablado la palabra de Dios. Si le estoy hablando la verdad, el día de mañana, cuando usted esté delante de Dios, no vaya a decir que no se le habló. Si no le he hablado la verdad y le he hablado una de palabrería y no le he presentado la escritura, dígame que soy un mentiroso. Pero le he presentado 2 escrituras, apenas 2 escrituras, tenemos muchas más. Le he presentado 2 escrituras, nada más, pero con esas 2 escrituras, la verdad que es suficiente para quitarle la máscara a cualquiera que se haga llamar a sí mismo apóstol de Cristo Jesús.